ejemplo, primeramente lo que eran exógenas, endógenas. Luego encontramos en el camino lo que eran monoinsaturados, poliinsaturados. Antes de eso estaban lo que eran saturados e insaturados. Después de eso vinieron los monoinsaturados, los poliinsaturados. Después de eso vinieron otra vez otras pequeñas clasificaciones de cada una de ellas. Y nos detuvimos un poquitito para poder saber lo que era la digestión también, que es muy importante de esos lípidos. Todavía no entramos en lo que es mecanismo. Solamente estábamos hablando un poquito de la estructura, estábamos hablando del paso de los lípidos. ¿Alguna nueva? De esos lípidos. Que para que haya la digestión y para que empiece de repente el metabolismo, tiene que primero haber la ingestión de lípidos, la absorción de ese lípido, y ahora ya sabemos que ese lípido, para ser absorbido, también debe ser transportado. Y para ese transporte a los tejidos importantes donde cada uno va a hacer su metabolismo correspondiente, teníamos unas lipoproteínas muy especiales, ¿sí? Y esas lipoproteínas nosotros dosábamos, veíamos y nos traían el resultado en uno de los análisis muy conocidos que se suelen pedir constantemente ya como un criterio de un check-up, ¿verdad?, que se le hace al paciente. ¿Cuál era el nombre de ese estudio? Perfil lipídico. Dentro del perfil lipídico nosotros teníamos al colesterol, teníamos al triglicérido y teníamos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas que son dosadas dentro de lo que es nuestro perfil lipídico eran el HDL, VLDL y LDL. Entonces, todo lo que engloba nuestro perfil lipídico en sí, en un estudio laboratorial, también nosotros vemos dentro de lo que es nuestro proceso de digestión, absorción, transporte y luego metabolización de cada uno de esos ácidos grasos que va a ocurrir en los órganos que necesitan eso. También estamos hablando un poquitito de cada uno de estas lipoproteínas que tendríamos. Hablamos un montón de lo que era el kilomicrón. ¿Recuerdan? El kilomicrón era una lipoproteína súper grande, por wow, ¿sí?, que tenía mucho contenido de triglicéridos exógenos. ¿Por qué eran triglicéridos exógenos? Es porque venían de lo que nosotros comíamos, lo que comemos. ¿De dónde entonces viene? De la parte intestinal. Recuerda que nosotros comemos un pedazo de bolo de cenoura con gauda de chocolate, ¿verdad? ¡Qué delicia! O un brigadeiro que eu acabo de ganar, ¿verdad? Así que era que iniciaba nuestras lipasas linguales y gástricas, iniciaban dentro de lo que es el proceso, no la digestión, que es lo contrario que nosotros teníamos a los monosacáridos. En los monosacáridos nosotros teníamos la amilasa. En los lípidos nosotros tenemos las lipasas. Lipasas viene de lípidos. Asas, corte, lip de lipasas. ¿Está bien? Entonces teníamos las lipasas encargadas de poder hacer los cortes debidos para que pudieran entrar de forma más sencilla en cada célula. Y teníamos tres lipasas principales. La lipasa lingual, que es la que se produce aquí entre la boca. Teníamos la lipasa gástrica, que es la que se produce en el estómago. Y teníamos la lipasa pancreática, que es la que se produce en páncreas, pero hace su acometido en la parte también intestinal, la más fuerte,
la más poderosa, ¿sí? La lipasa lingual, ella envuelve a nuestro alimento, a nuestro lípido, pero no actúa ahí, porque las lipasas necesitan tener un pH específico para poder actuar. Por eso recién se activan y actúan dentro del estómago. Por eso también son llamadas de gástricas, porque ahí en el pH estomacal, que viene a ser el pH de 2 a 3, es donde ellas se activan completamente y empiezan a hacer su trabajo de transporte de esos lípidos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la lipasa lingual y gástrica que trabajan juntas en ese proceso de digestión, que donde comienza entonces de los lípidos, empieza en el estómago. Aplausos para aquí, una que me respondió y el resto. Fuerza, gente, fuerza, vamos que, ¿sí? Ya falta poco para aceptar. Bueno, teníamos también la lipasa pancreática, que nos ayudaba en todo ese proceso ya intestinal de absorción que nosotros hacíamos. Primero tenía que entrar ¿dónde? Nuestros primeros, ¿cómo se dice? Nuestros primeros cortes eran para entrar ¿dónde? Del estómago ¿a dónde íbamos? Al intestino delgado. Nuestras células que se llaman enterocitos. Recuerdan que los lípidos son muy grandes, no pueden entrar así otra vez juntos. Entonces eran, ¿verdad? Eran cortados a través de la lipasa lingual, gástrica, en este caso ya la pancreática, para que puedan entrar de forma más pequeña dentro de las células del enterocito, ¿sí? Y ahí nos venía una ayuda externa espectacular, que era de las sales biliares. Las sales biliares ayudaban a que esos lípidos sean englobados, ¿verdad? ¿Cómo era que llamamos? Vesículas, ¿verdad? Sean vesiculados, ¿verdad? Sean envueltos en vesícula esos lípidos, y luego, mientras eran envueltos en vesícula, pasaban por un proceso de emulsificación, que era hacerles vesículas mucho más pequeñas, en burbujitas, ¿verdad? Redonditas, pequeñitas, globitos así. ¿Para qué? Para que sea de fácil transporte, de fácil entrada a las células del enterocito. ¿Recuerdan? Entonces teníamos todo ese dibujillo que hicimos así de entrada, para que puedan entrar así, por difusión simple, a las células del enterocito. Y teníamos al colesterol, que tenía un transportador especial. ¿Se acuerdan del nombre de nuestro transportador? Era un nombre largo. NPC1L1, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Niemann-Pick. ¿Anotaron ahí? NPC1L1, Niemann-Pick C1 Like 1. Era que se llamaba nuestro transportador del colesterol. Era el que necesitaba para poder entrar dentro del enterocito. Muy bien. Al entrar al enterocito, ¿qué era que pasaba ahí? El enterocito ya absorbía lo que tenía que absorber, pero tenía muchos lípidos dentro de su célula, ¿sí? Él estaba siendo cargado principalmente de triglicéridos, colesterol esterificado, fosfolípidos, vitaminas liposolubles. Todo lo que sea grasa estaba ya dentro de mi enterocito. Ese enterocito necesitaba liberarse de esas grasas y ser enviadas a los tejidos que necesitaban. Entonces, el enterocito, ¿qué hacía? ¿Qué fabricaba? ¿Qué fabricaba el enterocito? ¿Qué sintetizaba?
Kilomicrón. Eso, kilomicrón, ¿verdad? Entonces, para poder transportar los lípidos del enterocito a los demás tejidos extra, ¿verdad?, que habían hacia afuera de nuestro enterocito, del intestino, el enterocito fabricaba o sintetizaba una lipoproteína. La lipoproteína llamada kilomicrón. Y recuerdan que era una lipoproteína grande, ¿verdad? Súper poderosa, rubia, como le gustan a los hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, qué listazo. Cito sintetiza el kilomicrón. Es nuestra primera lipoproteína. El kilomicrón tenía 3 fases importantes. La primera fase, ¿cuál era? ¿Qué pasa cuando recién es sintetizado? Kilomicrón bebé, ¿verdad? Y el kilomicrón bebé viene a ser nuestro kilomicrón naciente, acabó de nacer, ¿verdad? Nació, lloró, bebé, ¿verdad? Entonces, kilomicrón naciente. Las características del kilomicrón naciente era que tenían apoproteínas específicas que nos decían que era kilomicrón naciente. ¿Cuáles eran esas apoproteínas? B48 y A. Entonces, este es nuestro kilomicrón naciente. Muy bien. Entonces, las células del enterocito sintetizan kilomicrón, que es mi primera lipoproteína. Al sintetizar, ella produce 2 apoproteínas específicas. La específica, la B48, y la A es la estructural. Pero para que sea naciente, tiene que ser B48 y A. No se olviden de esto, gente, no se olviden. Si no, van a hacer todo errado. Luego, nuestro kilomicrón naciente llegaba por un proceso de crecimiento, ¿verdad? Era un bebé, ¿verdad? Pasa por un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento, ¿cómo se llama? Empieza con M. El apellido de un presidente, ¿de dónde era? De Venezuela, Maduro, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Bueno, ahí, de kilomicrón naciente tiene que pasar a kilomicrón maduro. Para que sea un kilomicrón maduro, él tiene que tener apoproteínas. B48, apoproteína A, apoproteína E y apoproteína C. ¿Está bien? Entonces, para que sea kilomicrón maduro, ella debe expresar en sus membranas esas 4 apoproteínas. Ustedes ya saben que cada apoproteína, otra vez, tiene sus subclases, las cuales nosotros en metabolismo vamos a detallar cada una de ellas. Ahora lo que importa es que ustedes sepan que kilomicrón naciente tiene apoproteínas B48 con ApoA. El kilomicrón maduro tiene apoproteínas B48, ApoA, ApoE, ApoC expresados en su membrana. Muy bien.
ya estaba listo porque ya es maduro, ya tengo que salir de casa, ¿verdad? Tengo que trabajar, tengo que comprar, tengo que gastar, tengo que vivir la vida. ¿Sí o no? Igual que nosotros cuando estamos maduros, nuestra madre nos supachamos, filho, pasa a ver, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que salir de nuestra casa y ser independientes. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces este kilomicrón maduro ya era hora de salir. ¿Cargado de qué? Cuando nos vamos en la casa de nuestros padres, sí o sí agarramos la marmita, todito lo que podemos de nuestra mamá. ¿Sí o no? Sí. Se había feijão, se había arroz, se había sobremesa, se había pão, se havia geleia. Tudo que pode, a gente pega da mão. Vocês não são assim? Sim. Sim. Ah, pensei que era só eu. E não devolve os Tupperware. Y no devuelve los Tupperware, ya más briga, ¿verdad? Pero eso es aparte. Entonces, yo maduro, kilomicrón maduro, pego todo para mí. Sí, pego todo la casa de mi mamá. ¿Qué era lo que tenía en la casa de mi mamá? Lípidos, triglicéridos, colesteroles, fosfolípidos, vitaminas liposolubles. ¿Sí? Todo eso yo agarré, principalmente triacilgliceroles, porque eso es lo que más hay en la dieta exógena. Recuerden que yo estoy en el intestino, estoy en el enterocito, y lo que yo más como de mi dieta exógena son los triacilgliceroles. Entonces mi kilomicrón maduro dentro de mí, así en mi bolsa, está lleno de triacilgliceroles. Así yo salgo del enterocito y cerebro me dice a dónde debo ir. Ahora músculo esquelético necesita. Voy a músculo esquelético, dejo una porción. Estoy aquí junto a Fernando. Fernando es mi músculo esquelético. Cerebro me dijo que necesito ahí. Entonces yo, kilomicrón maduro, dejo porcentaje de lípidos, de triacilgliceroles o colesterol esterificado. ¿Qué era colesterol esterificado? ¿Cómo? Ácidos grasos. Un colesterol con esteres, con ácidos grasos, quiere decir eso. ¿Sí? Entonces yo tengo un colesterol, tengo acá triacilgliceroles y yo le dejo a músculo esquelético. Músculo esquelético no necesita mucho, ¿sí? Solo necesita para su fuerza inmediata ahora. Luego me dicen un poquitito el corazón, voy junto a Henry, un poquitito el corazón, le dejo un poquitín aquí, ¿verdad? Porque necesita ahora para su proceso. Luego, como ya no tengo otro lugar para ir, voy a mi lugar favorito. Y mi lugar favorito, como lípido, es el tejido adiposo. Ahí es mi lugar favorito. Y ahí yo voy. Y ahí descargo casi todo lo que tengo. ¿Está bien? Entonces, ¿tu nombre? Me voy junto a Elisangela. Ella es mi tejido adiposo. Entonces yo hablo con Elisangela, tomo café con Elisangela. Voy dejando mis Tupperwares, que son mis triacilgliceroles, toda Elisangela, comparto con ella tiene mi reserva para que yo después pueda ir a buscar más. ¿Se entiende? Elisangela es mi lugar favorito como lípido. Descargo ahí casi todo lo que tengo, porque si descargo todo voy a morir, ¿verdad? Entonces yo descargo casi todo, le doy a él, porque es mi persona favorita. Pobre de vos si me trae, después Chile no me trae. Bueno, le dejo toda Elisangela, ¿verdad? Mi tejido adiposo, y de aquí yo salgo otra vez, porque no me puedo quedar ahí. Mi kilomicrón no puede quedarse ahí por más que le ame a Elisangela. Tienen que salir de nuevo ahí. Y como ya está más vacío, ya está más flojo, leve, solto, a Elisangela yo le entregué también en ese proceso que le entregué a Fernando, que era mi músculo esquelético, en el proceso que le entregué a Henry,
parte de mis lípidos. Y en el proceso que le entregué a Elisangela todo lo que yo tenía, ¿verdad? Yo también perdí mis apoproteínas. ¿Está bien? Yo perdí en ese proceso mis apoproteínas que me mantenían maduro. ¿Recuerdan las apoproteínas? Eran B48, E, A y C. En ese proceso que yo fui entregando mis lípidos, yo perdí a mi apo A y perdí a mi apo C. Y me quedé libre, Levi y Sousa. Y solamente era B48 con mi apo E. Y a esa formación, a esa nueva estructura que se formó, ¿cómo se llama? Muy bien. Kilomicrón remanente. Y este es el kilomicrón que ya está listo para morir. Ella dio todo por amor y ahora ya está listo para morir. ¿Y dónde se va a morir este kilomicrón? En el hígado, muy bien. Yo le entregué todo a mi tejido adiposo, fui por el sistema circulando, libre y leve, souto, y el hígado tiene receptores específicos para mí. Tiene receptores ApoE y ApoB. Entonces ahí yo voy, choco en el hígado me abraza. Ven aquí, tachiña, me dice, ¿verdad? Y yo entro en el hígado por endocitosis y ahí el hígado me acoge y ahí yo muero. Y ahí libero, sí, todo lo que yo tenía, que era un poquitito de lípidos, que pueden ser triacilgliceroles, pueden ser colesteroles esterificados, pueden ser fosfolípidos. Ahí libero todo en el hígado. Una vez que yo dejé todo en el hígado, algo así es el hígado, ¿verdad? Una vez que el kilomicrón remanente entró en el hígado, él liberó los últimos que tenía. ¿Sí? Durante ese proceso que está en el hígado también, el hígado empieza a hacer una producción interna de colesterol y de triacilgliceroles. Entonces tenemos ahí VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, donde tengo mayor cantidad de triglicéridos endógenos, hepáticos. Entonces, yo liberé aquí, tengo exceso de lípidos y aquí también a través de la lipogénesis se produce ácidos grasos, principalmente TAC. El hígado no puede quedarse con esa grasa porque el hígado es el que sintetiza muchísimas proteínas, proteínas, enzimas. Él está trabajando a full. Él se llena, él libera. Él se llena, él libera. Ese es su ciclo. Entonces, él produce también su propia lipoproteína, ¿sí? Que es llamada VLDL. Lipoproteína de muy baja densidad, que está sus siglas en inglés. El hígado produce eso. Entonces, ¿qué él hace? El mismo procedimiento. Él produce el VLDL y para que él, al nacer, su característica principal es que tiene la apoproteína B100 y la ApoA. La ApoA siempre es estructural. Entonces, la característica
de las lipoproteínas de baja densidad es que tienen la apoproteína B100. ¿Están siguiendo? En el hígado también se produce ácidos grasos, todo lo que se liberó del kilomicrón, y esto hay que ser liberado. Y para liberar, el hígado produce una lipoproteína llamada VLDL, y ella se encarga de transportar a los ácidos grasos que están en el hígado. Agrupan y empiezan a transportar. Entonces yo tengo aquí la VLDL con la B100, la ApoB100 y la ApoA, es también llamada de VLDL naciente. ¿Sí? ¿Recuerdan kilomicrón? Teníamos un kilomicrón naciente. Tenemos también una VLDL naciente. Para que sea VLDL naciente, tengo que tener ApoB100 y ApoA. ¿Estamos hasta ahí? Para que ella pueda salir y hacer su trabajo también como lipoproteína, ella tiene que madurar también, ¿sí? Ella tiene que madurar. Ese proceso ya no va a salir naciente. Ella es sintetizada, queda como naciente. Cuando empieza a entrar o a absorber los lípidos para poder transportarla, es el proceso de maduración de ella. Y en ese proceso de maduración, ella tiene más dos apoproteínas, que es la C y la E. Entonces, cuando yo tengo una apoproteína B100 con ApoC, ApoA y ApoE, estoy hablando de una VLDL madura. ¿Sí? VLDL madura. Es así que ella va a salir del hígado. La C y E. C y E. Sí. ApoB100, ApoE, ApoA y ApoC. Ella es madura. Lipoproteína VLDL madura. Así ella va también dirigiéndose y llevando nuestros lípidos a tejido adiposo, músculo liso, corazón o donde sea que se necesite los lípidos endógenos. ¿Está bien? Entonces, del hígado ella sale en su forma madura, que es expresando B100, ApoC, ApoA y ApoE. Así ella sale del hígado al torrente linfático, torrente circulatorio, para llegar a músculo liso, corazón y tejido adiposo. ¿Qué tal estamos, gente? Esto es muy importante, estas apoproteínas, porque si no se van a confundir en el momento del examen. Las funciones de ellas, cuál es la característica de ellas, cuándo es naciente y cuándo es madura. ¿Está bien? Cuando es naciente solo tiene dos apoproteínas,
cuando son maduras tienen 4 apoproteínas, ¿sí? Tengan eso muy en cuenta, principalmente en kilomicrón y en VLDL. Y que el kilomicrón tiene el proceso remanente que termina en el hígado. Y a partir de ahí empieza nuestro VLDL naciendo. Que para salir del hígado cargado de lípidos tiene que pasar por su forma madura. Y su forma madura es B100 con ApoC, ApoA y ApoE. Ahí ella está cargada de los lípidos para ir a tejido adiposo, músculo liso y corazón. ¿Qué tal estamos hasta ahí? Ella va haciendo este proceso, lo mismo que el kilomicrón, va descargando su contenido endógeno. El kilomicrón era exógeno. El VLDL es endógeno. Esa es la gran diferencia entre ambos genes, ¿sí? Entonces, mi triacilgliceroles endógenos producidos en el hígado, ella va otra vez el VLDL en músculo esquelético, va en corazón y va otra vez en tejido adiposo. El tejido adiposo es mi lugar favorito porque yo soy lípido. Recuerden, yo voy a ir a los otros tejidos extrahepáticos porque tengo la necesidad de llevar, porque el cerebro me dice que tengo que ir a llevar ahí donde se necesita. Pero mi lugar favorito, donde yo estoy automáticamente para ir, es mi tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces yo siempre descargo un poquitín aquí, un poquitín allí, pero le doy todo a mi persona favorita, a mi lugar favorito. En ese proceso que yo voy descargando mis lípidos, ahí también yo voy perdiendo apoproteínas, porque es un proceso de dar y dar. Ustedes saben que cuando nosotros damos y damos, nos agotamos, ¿sí o no? ¿No les pasó eso? Dar y dar y dar agota a una persona. Estamos hablando de psicología, gente. O un restaurante, damos, ¿verdad? Y termina lo que tenemos que dar. Terminó un lunch, ¿verdad? O sea, da lunch, termina, ¿sí? Entonces, ese proceso de dar hace que se agote también nuestro VLDL, porque va perdiendo, va cambiando su estructura mientras él va dando un poquitín de sus lípidos en todas partes. Y más todavía cuando llega a su lugar favorito, a su persona favorito, el tejido adiposo. Ahí él lo da más. Una vez que lo dé todo ahí, él sufre una transformación. Él llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí. Entonces, él descargó lípidos, principalmente en tejido adiposo, y luego él se quedó casi sin nada. Y entonces él perdió sus apoproteínas. Al dar todo, perdió apoproteínas y quedó solamente la ApoB100 y la ApoE. Ay, perdió la A y la C. Perdió la A y la C. Yo no. Entonces, llegamos aquí. El VLDL, tubo completo, lleno de lípidos, maduró y listo. Salió del hígado y fue distribuyendo a los tejidos donde más necesitaba.
cumplió con su objetivo, con su función de liberar lípidos a los tejidos que más necesitaban, se fue a su tejido adiposo, dio todo lo que tenía y en ese proceso perdió apoproteínas. Las apoproteínas que perdió fueron la A y la C y quedó solamente la B100 y la E. Dijimos que la B100 era específica para baja densidad. ¿Recuerdan? La B100 es la lipoproteína específica, la apoproteína específica para baja densidad. Así como la B48 es específica para kilomicron. Entonces, aquí la BLDL era B100, ApoE, ApoA, ApoC. En ese proceso de dar lípidos perdió apoproteínas y quedó solamente B100 y E. Este proceso donde ella perdió hace que se transforme y al transformarse quedan IDL. Proteína intermedia densidad. Una lipoproteína de intermedia densidad. Ya no es más VLDL. Cuando ella dio todo lo que tenía, ya dejó libre, ella perdió su apoproteínas, pasó a ser IDL, proteína de intermedia densidad. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, gente? Muy importante. ¿Cuál identificar de qué estamos hablando aquí? Para que puedan ver la IDL y después las otras lipoproteínas. Pero nosotros ya estamos hablando de las apoproteínas. No ven de mí, ¿verdad? Estamos hablando de las apoproteínas. Estamos hablando del proceso que cada lipoproteína tiene, ¿verdad? Hablamos que tiene más, que tiene menos. Ya estábamos hablando de las apos, las lipos, las funciones también dentro de eso. Estábamos ya hablando del kilomicrón y el VLDL. ¿Ven? Ese dibujo que está ahí es lo que yo le estoy haciendo esquematizado desde la última clase que estuvimos. ¿Sí? ¿Ven ahí el proceso? Vía exógena, vía endógena. Aquí hablamos un poquitito del kilomicrón. Aquí vimos las condiciones de ayuno, que es lo que vamos a... Entonces aquí más o menos estamos. Para tener una idea. Muy bien. Dentro de lo que es nuestro proceso, entramos en la IDL. IDL es nuestra lipoproteína de densidad intermedia. Ella tiene una función importante. Ella está por eso le llaman intermediaria. Ella no es muy baja ni no es baja. Ella es el término de la VLDL y el inicio de otra lipoproteína que nosotros sí dosamos. Ella está ante el intermedio de la LDL y de la VLDL. Por eso la llaman intermediaria. Esta IDL recibe una ayuda muy específica de nuestra superheroína, la Mujer Maravilla, nuestro Super Saiyajin, como se acuerdan que ya habíamos hablado. La HDL3. Ustedes todos saben que la HDL es nuestro colesterol bueno, ¿verdad? Es nuestro superhéroe, ¿sí? Entonces, ese colesterol bueno
siempre está interactuando desde el momento del kilomicrón hasta el momento del LDL, él interactúa. Por eso es nuestro Superman, por eso es el colesterol bueno, por eso es el que limpia, porque él interactúa con todas las lipoproteínas. Nosotros no los mencionamos tal como tal todavía porque vamos a entrar en su metabolismo, pero ella está en cada uno de ellos presente. ¿Cómo? Dando apoproteínas y quitando las apoproteínas. Vieron que iba perdiendo apoproteínas. Cuando las pierde, el HDL las recoge como si fuera una escoba. Tan, 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 tan. Cuando necesitan, el HDL le da para que pueda madurar. Cuando nuestras lipoproteínas necesitan madurar, el HDL es el que les da esas apoproteínas. Cuando nuestras lipoproteínas pierden apoproteínas, la HDL es la que junta esas que quedan ahí en el sistema circulatorio. A doctora não entendi. Ella es la que recoge eso. ¿Qué? Eu não entendi. Bueno, nosotros no estábamos nombrando hasta ahora la HDL. ¿Se dieron cuenta? La clase pasada más o menos le dimos un, ¿cómo se dice? Que es el colesterol bueno. Era como si fuera la Mujer Maravilla de Marvel. ¿Ya vieron esa película? Sí, ¿verdad? ¿Vieron que la Mujer Maravilla es poderosa? Sí. Sí, ¿verdad? Por eso todas somos Mujer Maravilla. Entonces, nuestra HDL es la Mujer Maravilla para las mujeres. Para los varones dijimos, ¿quién vio Goku? Dragon Ball. Viene a ser el Superman, el Goku, el Naruto, ¿verdad? El superhéroe que ustedes quieran. Y Mujer Maravilla para nosotros. ¿Por qué? Porque es el bueno de la película. Él es el buenazo. Y las personas buenas están siempre atentos a todos. ¿Sí? Eso pasa con la HDL. En todo este proceso que nosotros vimos desde el kilomicrón, la HDL estaba trabajando silenciosa. Ella da las apoproteínas C y E tanto para kilomicrón como para VLDL para que ellas maduren. Ella viene así, toca la puerta, aquí está, te doy estas apoproteínas porque necesitas madurar. Ese es el HDL. Silenciosa, sale otra vez de ahí. ¿Dónde actúa otra vez? Cuando ellas pierden esas apoproteínas en el proceso en que dan sus lípidos. El kilomicrón, en su proceso remanente, pierde la apo A y la apo C también. Pierde la apo A y la apo C. Ella perdió. ¿Y dónde quedan esa apo A y esa apo C? Quedan ahí, en el torrente. ¿Qué hace el HDL? Viene el HDL, junta la apo A, junta la apo C, para que no se queden ahí en el sistema circulatorio. Las lleva dentro de él. Y esa misma otra vez vuelve a utilizar, cambiadas, procesadas, porque las vuelve a reciclar, vuelve a utilizar en la VLDL cuando la VLDL necesita madurar. Recuerdan que la VLDL inicia con B100 y A. APO B100, APO A. Ese es cuando nace. Y luego ella necesita madurar. Entonces ahí silenciosamente llega la HDL y le da la ApoC y la ApoE para que ella pueda madurar. Le dio otra vez eso. Y ahí la VLDL salió madura. Eu estou entendendo, são caminhos reversos, enquanto a LDL está levando para uma direção, a HDL está voltando de volta ao fio, né? O LDL está levando para os sistemas,
flutuação, a parte do material, enquanto o HDL está voltando, isso está necessitando de volta para o... Sí, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Por eso después, aparte, vamos a dar HDL, o si no se me van a confundir toditos. Pero ela vai y ela volta. Ella hace todo ese camino. Entonces, la VLDL madura salió, entregó todo, va entregando y perdió también sus apoproteínas. En ese momento, en silencio, llega la HDL junta para ella sus apoproteínas que se perdieron de la VLDL. Y ahí queda nuestra VLDL como IDL, la intermediaria. ¿Y cuál es la característica de esta IDL? Es su ApoB100 y ApoE. Ella ya es IDL con estas dos apoproteínas, ApoB100 y ApoE. En este proceso en que está la HDL3, porque hay HDL1, 2 y 3 que van cumpliendo diferentes funciones, la HDL3 se encuentra con la IDL, ¿sí? Todo eso pasa en nuestro proceso. Aquí, ¿qué sucede? La IDL, la HDL le da acilgliceroles y la IDL dice que tiene menor cantidad de triglicéridos y mayor cantidad de colesterol esterificado. ¿Ven? IDL, menor cantidad de triglicéridos y mayor cantidad de colesterol esterificado. Esta es lo que tiene la IDL y la LDL. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí yo tenía, la VLDL tiene mayor cantidad de triglicéridos. Entonces, ella fue dando, depositó y quedó entonces menor cantidad de triglicéridos aquí, en IDL. Luego llega HDL para darle su colesterol que ella tiene y el ILL le da su acilglicerol. Hacen transferencia, ¿sí? Como mi VLDL tenía muchísimo triglicérido endógeno del hepatocito, él se fue liberando, ¿verdad? Ya entregó todo, principalmente el tejido adiposo. ¿Qué pasó? Llegó HDL que tiene colesterol. El HDL3 estaba cargado de colesterol. Entonces, este HDL se encontró con el IDL y le dio el colesterol a él. Y lo que tenía aquí, IDL de acilglicerol, le entregó al HDL. Entregou acilglicerol. O IDL. Acilglicerol. Ahí, en esta proporción de cambios, hubo otra vez una transformación de la lipoproteína. Ahí solamente me quedé con la B100, la ApoB100, y ahí se convirtió en LDL. Logo Deus leva. Y aquí tiene más colesterol que TAC, que triacilglicerol. Aquí tiene más colesterol que triglicéridos. De la IDL pasó a B100.
Pero esta IDL perdió su ApoE para transformarse en LDL y quedó solamente su ApoB100. Y esta LDL que está cargado de colesterol va a ser el transportador del colesterol para llevar al hígado o a tejidos extrahepáticos. Es la LDL la que se encarga de llevar al colesterol. O IDL vira LDL quando ele perde a ApoE, é isso? Cuando pierde ApoE y hace esto. Esto tiene un nombre mucho más complejo, ¿está bien? Esto tiene un nombre mucho más complejo. Pero en resumen es, IDL le transfiere acilglicerol a HDL y HDL le transfiere colesterol al IDL. Entonces él pasa a ser LDL. Y LDL lleva el colesterol a hígado, tejidos extrahepáticos, preferentemente tejidos extrahepáticos. Es donde lleva el LDL al colesterol extrahepático. Órgão extrahepático. Professor, acho que eu perdi um pouco o raciocínio no IDLE. Eu tinha entendido que o IDLE seria o resultado ou ele formaria o HDL. Só que eu entendi que não. O IDLE ele se transforma ali no LDL. LDL. Então o HDL ele já é um resultado de alguma coisa ou ele já é ele próprio? HDL já é ele próprio. HDL ele próprio é HDL3. HDL próprio assim em si é HDL3. Hay HDL1, HDL2 y HDL3. El que transforma, el que transporta para las otras lipoproteínas de baja densidad es nuestra HDL3. Ella ya es propia. Ella no necesita de otros aquí. Ella ayuda en el metabolismo de las densidad de las bajas proteínas. Ella solo ayuda aquí. Ella no necesita de nadie aqui todavía para transformar-se. Ella ajuda no processo. Doutora, e por que o LDL é chamado de ruim? Porque ele está cheio de colesterol e só colesterol? Não. Ele é chamado de ruim porque ele tem uma mala fama que não é sua culpa. É culpa do ser humano que se alimenta mal, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el LDL es un transportador del colesterol. Pero ¿qué pasa? Muy buena pregunta. Veamos aquí con el LDL. El LDL son como así, pequeñas vesículas que están circulantes cargados de ¿qué? De colesterol. Ellas tienen un tiempo de vida de aproximadamente 2 días. Tiempo de vida medio de 2 días aproximadamente. Algunas literaturas dicen menos, otras literaturas dicen más. Pero ¿qué pasa? Como el ser humano es el responsable de esta LDL, nosotros comemos de más, estamos comiendo de más los lípidos. Estas LDL tienen receptores. Todos los tejidos tienen receptores para poder sentir la necesidad de abrirse y dejar entrar los lípidos correspondientes. Como en este caso, por ejemplo, músculo esquelético ya está con lo que tenía que ser usado. No hay espacio, cierra. ¿Está bien? No hay forma de que otro LDL que no sea necesario para él entre. Corazón, lo mismo. Las membranas que están con esos receptores se cierran porque ya están con el contenido necesario para ellos, ¿sí? Tejido adiposo, el que más recibe, ya recibió su dosis máxima, entonces ya no puede más reseccionar, ¿verdad?
LDL, porque esto va otra vez a hígado, tejidos extrahepáticos. Esos tejidos extrahepáticos ya tienen su dosis diaria, ya no pueden más. ¿Qué pasa? Estos HDL quedan en el sistema circulatorio libres y sueltos. Quedan ahí libres y sueltos, intentando, chocando por cualquier tejido a ver si sus receptores pueden quedar en algún tejido extra para poder ¿qué? Liberar su colesterol. Pero ¿qué pasa? Nadie les acepta. Entonces tienen máximo 2 días para que ellos puedan encontrar una ubicación. Generalmente en tejido adiposo, generalmente se forman las células adipocíticas, generalmente van alrededor de los órganos, pero ni cuando eso ya no queda, quedan libres en el sistema circulatorio. A los 2 días aproximadamente, estos se oxidan, pasan por un proceso de oxidación. Entonces, lo que era así, una LDL normal, empieza a ser una LDL diferente porque ya es oxidada y empieza a transmitir señales. ¿Y de dónde vienen? Vienen ahí nuestros macrófagos o células dendríticas a verificar que esto no es común dentro de nuestro sistema, ¿sí? Los macrófagos ven esto no está bien, entonces ¿qué hacen? Les fagocitan, luego también revientan estos macrófagos y van quedando aquí macrófagos reventados con colesterol por las luces de las venas o de las arterias. É o que dá os infartos, né? Ahí lo que tenemos la aterosclerosis Matose. o la arteriosclerosis. Es el inicio del proceso. Caraca, porque ahí es que los entope as veias. macrófagos que son nuestras células que están ahí en forma de soldados de defensa, atentos. Ellos son los primeros que reconocen cuando hay algún microorganismo o algo que esté fuera del lugar del sistema, ¿sí? Entonces los macrófagos ven, el que está oxidado, no le entienden. Al fagocitar, ¿verdad? Al fagocitar van ellos, ¿qué hacen mientras fagocitan? Ellos van digiriendo al microorganismo. El macrófago digiere al próximo. Ahí ellos van llenándose de colesterol, colesterol va fagocitando, colesterol, y el fagocito muere. Al morir quedan aquí, vamos a decir sus restos, ¿verdad? Con los colesteroles LDL aquí. Y ahí fue lo que se forman las placas aterogénicas. Esas son la formación de nuestras placas aterogénicas. Por eso es lo que siempre se le conoce al LDL como colesterol malo, porque sí, se forman placas de ellas, pero es porque ya no tienen dónde entrar, entonces se oxidan. Al oxidar cambian, ¿sí? Ya no era más algo bueno, se quedó algo malo. Los fagocitos también así ya mueren y se quedan aquí todos sus restos de colesteroles por las venas, las paredes de las venas o de las arterias. Doutor, o HDL nesse momento que faz o quê? Nesse momento ela está trabajando también en este momento también, en ese interín ella trabaja en muchos factores. Ella está interactuando en toda esta metamorfosis que está. Por eso también va limpiando, depende mucho de la cantidad de HDL que tú tengas. Si tú tienes una cantidad normal pero baja de HDL, no va a poder hacer todo este trabajo de atrapar tus apoproteínas, de liberar, de ver tu LDL para llevar inclusive, ella puede inclusive llevar otra vez al hígado, ¿entendés? La HDL te puede ayudar en eso, pero si no tenés la cantidad necesaria,
no llegas a cumplir eso. Doutora, Entonces, Por isso que LDL, ele não faz oxidação ao HDL. ¿cómo? Carlos, por isso então que o HDL não entra no processo de oxidação. Porque ele vai ser como posso dizer, tipo, ele compreende o papel do macrófago, mas ele ia pegando talvez esse acúmulo de LDL para ir para outro lugar, ou ele mesmo que vai fazer essa limpeza? Não sei se estou falando. O HDL? O HDL. Por isso que ele não sofre oxidação, por isso? Sí, sí está en la cantidad pertinente. El HDL se encarga de hacer esa. Por eso siempre le dibujan al HDL como que hace la limpieza, porque él se encarga de hacer ese trabajo durante todo ese proceso. Por eso decíamos, si tu cantidad de HDL, por más que esté en el valor normal, pero no es lo suficiente para tu cantidad de LDL en tu perfil lipídico, para la cantidad de colesterol que tenés en tu perfil lipídico, ella no va a poder hacer ese trabajo. Se va a encargar exclusivamente de algunas partes específicas de tu lipoproteína nomás, pero ya no le va a dar para hacer ese trabajo de limpiar las placas, ¿verdad?, aterogénicas que quedan por las arterias y por las venas. ¿Está bien? Entonces, es importante, por eso el HDL vamos a estudiarle otro aparte otra vez, porque ella tiene muchas funciones, entre dar y conseguir, donar y dar, donar y dar es lo mismo, entre sintetizar y dar, y ella cumple muchas funciones en todo ese proceso. El macrófago fagocita a todo lo que puede. El macrófago revienta, ¿verdad? Explota porque ya no puede más con tanto. Entonces, dentro de eso, ¿qué pasa? La lisis que hace el macrófago es también lisar al HDL y sale el colesterol. Entonces, son capas de colesterol, LDL y un poco de restos de macrófago que están ahí. Pero hay más LDL en forma de colesterol por tus placas, porque eso es lo que agarra tu macrófago, ¿entendés? Tu macrófago fagocita a tu LDL entero y ahí va procesando, va haciendo también él a través de sus citocinas, él va eliminando y ahí, como va teniendo mucho, él muere, explota y queda más LDL ahí. Es una explicación un poco sencilla del proceso de las placas de ateroma. Hay una explicación más larga y completa que vamos a ir dando también. Pero es para que puedan entender cómo se va produciendo. Que el LDL en sí no es malo. Lo que es malo es la cantidad que nosotros tenemos, que el ser humano tiene, ingiere y que después el cuerpo ya no puede más hacerse cargo, entonces oxida y ahí al oxidar cambia de forma y se prenden las señales y es ahí donde va quedando para volver las placas de ateroma. Se conoce como aterosclerosis más adelante, ¿verdad? Un receso, chicos. Vai ter que sentar, você vai se fuder. Porque chegou domingo. Eu vou fazer outro vídeo